Bueno, buenas noches a todos. Parece que estamos ya en vivo. Baruch Hashem. Voy a compartir un momentito el enlace. Ya creo que estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Bueno, mientras la gente se va conectando, voy a compartir. Me equivoqué ahí con la... Voy a compartir el enlace de transmisión en un momentico. Mientras vamos esperando que la gente se conecte. Baruch Hashem. Compartir el enlace. Bienvenido, señora Deifeni, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Vi su mensaje, no he tenido para responder el tiempo, pero Besrat Hashem le voy a responder. Hoy ha sido un día con... He estado bastante ocupado, entonces, Baruch Hashem. Vamos a compartir, voy a compartir el enlace a la, al grupo. Un segundo. Bueno, soy nuevo en esta tecnología, así que se me dificulta a veces un poco compartir las cosas de esta plataforma de stream. Bueno, buenas noches a todos. Voy a avisar acá en los grupos, en mi grupo de estudios, mm, para ir avisando que ya empezamos. Saludos, Antonio, ¿cómo has pasado? Baruch Hashem. Dice el señor Leifeni, se puede dedicar la clase por la paz en Ecuador. No sé qué está pasando en Ecuador, la verdad no he mirado, no estoy enterado de la situación. He estado hoy prácticamente todo el día estudiando y no he mirado noticias, no sé, pero esperemos que Besrat Hashem se solucione todo, que escuchemos paz, siempre buenas noticias, buenas noticias. Bueno, chicos, Baruch Hashem, tenemos 7 personas ya conectadas. Les agradezco los que puedan compartir el enlace, si quieren difundir, si quieren compartirlo con otras personas, con otros grupos, pues adelante, adelante, Baruch Hashem. Y como lo dice el título de nuestro evento, de nuestro estudio del día de hoy, vamos a analizar la Parashá Vaera, la Parashá de esta semana. Y como siempre, mirando también al final la enseñanza de la faceta del vino de la Torá, la faceta del vino de lo que es la parte de la Hasidut, también la enseñanza en la vida práctica. Y lo bueno también es que estamos en estudio analizando desde el Peshat muchas cositas, desde la parte literal, lo cual es un estudio muy bueno, incluso para Benay Noach estudiar el Peshat es bueno. Y también incluso es loable tener o estudiar los comentarios de Rashi, ya los comentarios de Rashi también. Y precisamente en los comentarios de Rashi, si bien analizan el Peshat, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tienen situaciones o a veces cosas que se pueden analizar mucho más a fondo. Por ejemplo, en nuestra Parashá Vaera, vamos a buscar un momentico aquí, tenemos en el capítulo 7 de nuestro libro de Shemot, en la Parashá Vaera. Buenas noches, Shulamit, buenas noches, señora Luz Teresita. Vamos a ver precisamente en el capítulo 7 que te empieza el capítulo diciendo: y el Eterno dijo a Moshe, mira, te he hecho amo del faraón, y tu hermano Aarón será tu expositor. Tú hablarás todo lo que yo te ordenaré, y tu hermano Aarón hablará al faraón, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra, de la tierra de Egipto. Ok. ¿Qué dice Rashi sobre este versículo? Vamos a analizarlo. Rashi empieza analizando esta expresión que se traduce aquí en esta traducción al español: te he hecho amo del faraón. ¿Ok?
Siempre hemos dicho que al analizar el Lashon HaKodesh desde el hebreo, pues se puede analizar muchas más cosas. Sin embargo, también se puede incurrir en errores al ver el hebreo sin ningún tipo de tradición, sin ningún tipo de pronto de orientación, de guía o sin leer los comentarios. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, que en el hebreo dice, Nitatija Elohim le paró. O sea, te he puesto como Elohim frente a Paro. Eso dice el hebreo. Esto podría resultar problemático porque la palabra Elohim es una palabra o Elohim, pero nosotros por respeto decimos Elohim. eh, Tiene que ver obviamente con el único Dios que existe, el único creador del mundo, Boreolam, el creador del universo, el único y verdadero, Akadosh Baruch Hu. Sin embargo, es por eso que precisamente los comentarios nos aclaran y obviamente cuando hay algo así que de pronto tiene un grado de dificultad, eh, no hay que entenderlo a la ligera. No hay que entenderlo a la ligera, tomarlo a la ligera. La palabra Elohim aquí se traduce como amo porque precisamente ese es el concepto real de lo que la Torah quiere transmitir aquí. Dice, te he hecho amo, pero en el hebreo dice, te he hecho Elohim, ya te he puesto como Elohim delante de Faraón, y eso tiene una razón de ser de por qué se utiliza esa palabra, que lo vamos a analizar precisamente al final o en medio, casi ya concluyendo el estudio del día de hoy. Y dice Rashi aquí que con respecto a esto de te he hecho amo del faraón, aquí la palabra Elohim significa juez. Rashi ahí viene aclarando, por eso es bueno analizar el comentario. Primeramente irse a los comentarios. Bienvenida Belkis, bienvenido Ronald, Norma, Leiva, qué bueno tenerlos por acá. Te he hecho amo, dice Rashi, y viene y comenta, aquí la palabra Elohim significa juez y regidor, que si bien sabemos también la expresión Elohim tiene que ver con el atributo de justicia del Creador. Sin embargo, aquí no podríamos entender que te he puesto como Dios del enfrente de Faraón, porque obviamente eso no es así, no puede ser posible. Por lo tanto, Rashi aclara aquí, dice, aquí la palabra Elohim significa que puso a Moshe como juez, como regidor frente al faraón. Y dice, Dios confirió a Moshe la autoridad para que rigiera al faraón con plagas y tormentos. Shalom Joel, qué bueno verte por acá. Estábamos estudiando hoy también, Baruch Hashem, José Alvarado. Ahorita voy viendo los comentarios y preguntas también que vayan surgiendo al final. Dice aquí, te he puesto como Elohim. Ok, Rashi de una vez inmediatamente nos aclara, aquí nos aclara de que esto significa te he puesto como juez. O sea, le dio una investidura o le dio una fortaleza, una autoridad frente a el faraón. Nada más y nada más y nada menos que Dios mismo concede esa autoridad a Moshe frente al faraón. Ok, y además de eso, cuando dice eh, con respecto, un segundo, a la parte, con la parte que Moshe dice en el versículo anterior, terminando el capítulo 6, dice, Moshe dijo delante del Eterno, he aquí que yo soy obstruido de labios, como bloqueado de labios, ¿ya? Y continúa entonces el capítulo 7 que acabamos de ver diciendo, el Eterno dijo a Moshe, mira que te he hecho amo del faraón y tu hermano Aarón será tu expositor y tú hablarás todo lo que yo te ordene y tu hermano Aarón hablará también al faraón para, eh, para inducir al faraón a que deje salir a mi pueblo. Jorge Alvarado no sabía, no sé qué pasa en Ecuador, me acabo de enterar hace poco aquí que alguien comentaba, supongo que sí, debe ser algo difícil, por lo tanto decía hace un momento que de ser que escuchamos buenas noticias y que todo se solucione, que veamos paz. Bien, entonces decía acá, el comentario anterior, terminando versículo 6, Rashi viene, Moshe dice, soy obstruido de labios, ya, obstruido como bloqueado de labios. Y sobre esto, precisamente, Rashi nos trae un comentario. Un segundo, voy a mirarlo aquí. Un segundo.
acá. Cuando dice tú hablarás, cuando Hashem le da una respuesta a esta queja, vamos a decirlo así, de Moshe, en el capítulo 7 dice, tú hablarás y tu hermano, todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará al faraón. Sobre esto de tú hablarás, dice, quería decirle, tú pronunciarás una vez el mensaje de cada misión, dice Rashi, según lo hayas escuchado de mi boca, y tu hermano Aarón lo interpretará y lo explicará en los oídos del faraón. Entonces, sobre estas cosas nos vamos a detener y vamos a estar desarrollando precisamente la enseñanza basándonos en este versículo. Y el anterior que habla sobre que Moshe dice, estoy obstruido de labios, y el versículo 7 empieza dándole una respuesta a Hashem, a Moshe, diciéndole, mira que te he puesto como amo del faraón, como juez, y tú hablarás todo lo que yo te diga, y tu hermano va a ser tu expositor, como que va a explicar, como que va a dar a entender al faraón todo lo que yo te voy a decir y tú vas a decir. Pero hay una cosa que Rashi dice en el comentario de tú hablarás, dice tú pronunciarás una vez. Rashi recalca el punto de que Moshe dice una vez y Aarón entonces interpreta y explica. Entonces vemos aquí una cosa, primera cosa, se podría pensar en el desarrollo de los eventos que hemos tenido, incluso en la parasha anterior, parasha Shemot, que también Moshe eleva esta queja también delante del Creador y dice, no, yo soy pesado de lengua. Lo vemos precisamente en el capítulo 4, la parasha Shemot, la parasha pasada, en el versículo 10, versículo 10 que dice, Moshe dijo al Eterno, por favor mi Señor, yo no soy varón de palabras, ni desde ayer, ni desde anteayer, ni desde que inicialmente hablaste a tu siervo, pues lerdo de palabras, o sea, lento de palabra, lento de habla y pesado de lengua soy, lengua pesada. Entonces ya allá en el evento del arbusto que milagrosamente arde pero no se quema, y Hashem le habla a Moshe y lo escoge para ser el que lidera eh, toda esta liberación del pueblo de Israel de Egipto. Allá Moshe también expresó la misma queja, o aparentemente la misma queja, dijo, yo soy pesado de lengua, yo soy lento del habla, pesado de lengua, ¿ya? Y acá, nuevamente, en el versículo, terminando el capítulo 6 en la parashá que corresponde a esta semana, parashá Vaerá, dice, al final del capítulo 6 versículo 30 dice, Moshe dijo delante del Eterno, aquí que yo soy obstruido de labios, ¿cómo entonces me escuchará el faraón? Sobre esto, el Rebe, porque todo lo que estamos enseñando, todo lo que voy a enseñar, está basado precisamente en las enseñanzas de la Sijá que es un comentario hasídico de los Rebeín de Jabat. Y el Rebe trae una pregunta. El Rebe dice, bueno, no se entiende por qué aquí nuevamente Moshe se queja aparentemente con la misma queja, diciendo, bueno, soy obstruido de labios. Ya, nuevamente acá, ya eso había pasado allá en Parashá Vaerá, y en Parashá Shemot, perdón, y Hashem había dado respuesta, le dijo, tranquilo, yo voy a hablar, Aarón te acompañará y Aarón va a hablar por ti. En primer momento se puede entender esto, que Hashem hablaba directamente con Moshe y Moshe le hablaba a Aarón, y Aarón entonces venía y hablaba con Faraón. Así se puede entender. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque si analizamos, aquí tengo una serie de versículos anotados, porque precisamente si analizamos en la parashá Shemot, la parashá pasada, en el capítulo 5, ya encontramos un momento donde Aarón y Moshe van a hablar con Faraón. Y el versículo dice, ellos hablaron, en plural. O sea, ya acá se entiende que parece que Moshe no estaba simplemente parado al lado de Aarón, y Aarón hablaba y hacía todo, y él estaba en silencio. ¿Ya? Lo miramos en el capítulo 5 de la parashá pasada, en el versículo del 1 al 3. Vamos a mirarlo. Versículo 5. Aquí.
Aquí lo tengo, versículo 5, del 1 al 3. Parashá Shemot, o sea, la parashá pasada, dice: Después vinieron Moshe y Aarón y dijeron al faraón, dijeron, no dijo, no dice dijo, que se podría pensar que precisamente el que hablaba era Aarón, según lo que se entiende en el texto, y ya que Aarón fue como también, en vista de que Moshe se quejaba de que era pesado de lengua, pues entonces Hashem le pone a Aarón como una persona que le ayude con esta misión. Pero acá, en el momento que se presentan al faraón, dice: así dijeron al faraón, así dijo el Eterno, Dios de Israel, envía fuera a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Pero el faraón dijo: ¿quién es el Eterno para que yo escuche su voz y envíe fuera a Israel? No conozco al Eterno y tampoco enviaré a Israel. Ellos dijeron nuevamente: el Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros, por favor déjanos ir en camino de 3 días, etcétera, etcétera. Ya conocimos eso, ya lo estudiamos en la parashá pasada. Entonces el Rebe hace notar primeramente de que en esta parashá que ya pasó, primeramente Moshe ya se quejó, elevó su queja delante de Hashem de que es pesado de lengua, de que es pesado, lento con el habla. Él pone a Aarón como ayuda de él. Y además de eso, vemos que ya van donde el faraón y los dos hablan, según se entiende aquí en el texto. Ya los dos hablaron. Entonces no hay por qué pensar entonces que como Moshe se le fue puesto como ayuda a Aarón, entonces que él estuvo todo el tiempo en silencio. Primera cosa. Moshe también estuvo hablando. En nuestra parashá, más adelante también, se habla también en plural de que Moshe, de que hablaron. Por ejemplo, en nuestra parashá, dice aquí, eh, tú hablarás, en este caso la parashá dice, tú hablarás, o sea, queda claro que Moshe también habla, y ya con lo que acabamos de ver también se entiende de que desde la primera vez que se reunió con Faraón, ya también Moshe estaba hablando. Y entonces aquí le dice: tú hablarás todo lo que yo te ordene y tu hermano Aarón hablará al Faraón para que envíe fuera a los hijos de Israel. O sea que aquí Moshe habla en primer momento y Moshe nunca está en silencio. Pero entonces viene Faraón e interpreta y explica lo que Moshe dice, se lo explica a Faraón para que sea entendible a los oídos de Faraón y entonces pueda dejar al pueblo libre. Entonces sobre esto el Rebe hace preguntas y dice: bueno, no entiendo si ya allá se dijo que hablaron, ¿por qué aquí Rashi tiene que aclarar que también Moshe hablaba una sola vez y Aarón explicaba? Entonces dice el Rebe, porque si ya esto se ve en la parasha pasada en Shemot, entonces que lo explica ya, que Rashi comenta ya y lo diga ya. ¿Por qué viene allá no dijo nada respecto a este asunto? Y acá viene entonces comenta, ¿y qué se trata de esto de que enfatiza el tema de que Moshe habla una sola vez? ¿Por qué una sola vez? ¿Ya? Y entonces después Aarón interpreta, Aarón explica. No se entiende. En primer momento no se entiende. Ya, según lo que está preguntando el Rebe, y tiene sentido. Tiene sentido de ser. Hay unas primeras explicaciones que algunos sabios traen y dicen: bueno, en el primer momento cuando Moshe dijo no, soy pesado de lengua y puso a Aarón, entonces fue cuando fueron a hablar con el pueblo, y acá se refiere cuando fueron a hablar con Faraón. Ya. Esa es una explicación que traen algunos sabios. Sin embargo, aún el Rebe cuestiona esta explicación y dice: no la entiendo tampoco porque se me suena un poco difícil entender esta explicación, ya que desde antes, desde que Hashem se reveló en el arbusto a Moshe, ya le dijo que iba a hablar con Faraón. Entonces ya él, allí mismo, está diciendo: soy lento de habla y pesado de lengua, y ya él sabía que iba a hablar con Faraón también. Entonces como que no se entiende esta otra explicación, por lo tanto la desestima el Rebe. Sin embargo, para dejar claro ahí en el momento, sabemos y aprendemos que la Torah tiene 70 facetas, y el Tania también nos aclara de que tanto esta como aquella son palabras de Dios en lo alto, es decir, tanto una palabra de un sabio como de los otros son palabras emet, son verdad. Sin embargo, entonces, si tenemos una dificultad en entenderla, debe ser porque hay una enseñanza más profunda que entender, y eso precisamente es lo que Rebe nos va a enseñar aquí. Él no está diciendo Rashi se equivocó. Él no está diciendo eso. El Rebe está diciendo: bueno, ¿por qué Rashi
trae esta explicación? ¿Por qué no lo explicó allá? Es decir, si no lo dijo así, si no lo dijo de esta forma, tal vez es porque hay una enseñanza más profunda que analizar. Y eso es lo que Rebe está tratando de sacar dentro de lo que es el Peshat, yendo mucho más a fondo de la enseñanza. Entonces, el Rebe plantea todas estas preguntas y dice, bueno, ya en primer momento también Moshe hablaba, se entiende, en la Parashat Shemot, y acá Rashi enfatiza de que habla una sola vez. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Aparentemente es la misma queja que Moshe dice. Allá dicen para Shemot, soy lento de habla, pesado de lengua. Y acá dice, soy de labios bloqueados. Aparentemente la misma queja. ¿Por qué Moshe se sigue quejando si ya Hashem le había dado una respuesta y una ayuda con este tema? La verdad es que nada de esto es al azar. Nada de esto es equivocado. Incluso el comentario de Rashi, por muy difícil que sea, no está equivocado. Hay algo que aprender de aquí, eso es lo que vamos a mirar. Con respecto a la queja de Moshe, con respecto a la queja de Moshe, aparentemente es la misma queja, pero en realidad no. En realidad no, porque allá dice, soy pesado de labios, pesado de lengua, perdón. Ya, lento de habla. O sea, como una cosa es que habla lento, pero habla, entre comillas. Ya, o sea, se le dificulta hablar, pero habla. Allá dice así. Pero en la parashá de nuestra semana, de Parashá Vaera, él dice, soy bloqueado de labios. Entonces acá parece que no habla siquiera. Ya, cuando Hashem le dice que va a hablar con el faraón y dice, soy bloqueado, entonces no es la misma queja. No es la misma queja lo que Moshe está diciendo aquí al Creador. Y entonces, ¿por qué aquí, en este momento específicamente, él dice, estoy bloqueado de labios? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dejarlo un momento ahí en, en stand-by, vamos a dejarlo quieto ahí un momento. Pero, por lo menos que sí tenemos que tener claro, es que no es la misma queja. Moshe no está hablando de lo mismo. Una cosa es hablar lento, otra cosa es no poder hablar. Entonces, aquí Moshe no está poniendo la misma queja y ya vamos a tratar de entender qué significa entonces lo que Moshe quiere decir acá. Y, por otro lado, vamos a empezar a elucidar las otras preguntas, las otras cuestiones, basándonos obviamente en la Sijá, en el comentario del Rebe sobre estos eventos que acabamos de comentar. Voy a leer acá unos puntos de la Sijá y aquí el Rebe empieza a elucidar, a tratar de dar respuesta a todo esto. ¿Ya? Miren, de aquí de aprender muchas cosas. Una enseñanza sencilla que yo puedo traer es el tema de tener cuidado cuando no se entiende algún comentario de algún sabio. Hay mucha gente que hoy día lastimosamente se acelera a desestimar o incluso a hablar mal de algunas personas, de algunos rabinos, y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Acá el Rebe no hace eso, el Rebe no está hablando mal de nadie, el Rebe planteó preguntas, pero da a entender que Rashi también lo sabe, solamente que lo está dejando allí como para el alumno avanzado que pueda profundizar un poco más en el comentario porque hay una enseñanza aquí más profunda. Dice aquí, la elucidación al respecto se comprenderá al explicar primero la diferencia entre el cuestionamiento de Moshe aquí en nuestra sección en comparación con el anterior en Shemot. En Shemot él dijo que su impedimento era que su boca y su lengua eran lentas para hablar. Y aquí alegó, soy bloqueado de labios. Y la disimilitud se acentúa según Rashi, dado que no se trató solo de una cuestión de terminología lingüística, es decir, no es aquí como que se quiere decir lo mismo, pero en diferentes palabras, porque no es así, ya lo dijimos, una cosa es decir que hablo lento y otra cosa es decir que no puedo hablar, entonces no es lo mismo. Entonces el significado conceptual difiere. Y él explica, Rashi explica que la primera vez cuando Moshe dijo mi boca y mi lengua son lentas para hablar, quiso decir que él hablaba con pesadez, o sea que sí podía hablar pero con extrema dificultad, que era una pesadez. En cambio aquí dice, aquí sobre soy una persona aral tefain, o sea con labios bloqueados, dice que ello implica literalmente bloqueo de labios, que Moshe tenía un impedimento para hablar. Y esta es la novedad en su segunda queja.
No es la misma queja, es una segunda queja ante Hashem. Y entiéndase queja en el buen sentido, porque todo eso hay que entenderlo. Es la misma, esta es la novedad de su segunda queja ante él. Él solo se refirió a que era lento y lento de lengua, es decir, que él podía hablar menos con pesadez, por lo tanto era suficiente llevar consigo a Aarón, quien se explayaría y explicaría lo que Moshe le iría a decir de manera concisa al faraón. Pero ahora Moshe había llegado a la conclusión que él era bloqueado de labios. No solo que su habla no era con facilidad, sino que del todo imposible en este punto. No solo que entonces, como si sus labios estarían cerrados del todo, y por ende su misión con el faraón no tenía cabida, y al contrario, al presentarse ante el faraón y quedarse en silencio hubiera sido contraproducente. Imagínense una persona que va a exigir la liberación de un pueblo y se queda en silencio, o llega, digamos, eh, como humillado, como no. Aquí la persona, que en este caso era Moshe, tenía que llegar con autoridad, una autoridad concedida por Hashem, que ya lo dijimos, que dice el de te puesto como juez delante de Faraón, sobre Faraón. Entonces, ya Moshe tiene que llegar con fortaleza, incluso mostrarse molesto y exigiendo la liberación del pueblo, porque a eso era enviado él. Entonces, no podemos imaginar a un Moshe en silencio, callado, mientras Aarón hablaba. Ya solo respondimos, Moshe también hablaba, y de esto en esta parasha dice, tú hablarás, tú específicamente. En la otra dice, Aarón te ayudará. Pero en esta parasha no es Aarón. Aarón traduce, o no vamos a decir que traduce, interpreta, explica al faraón lo que está diciendo Moshe. Pero ¿quién está hablando? Moshe. Tú hablarás, dice la parasha. Tú, solamente tú. Y Rashi dice, hablarás una sola vez. ¿Ya? Y el resto, es decir, Moshe solamente decía una sola vez las cosas. Y entonces Aarón empezaba a explicarle para que Faraón pudiera entender y entonces liberar al pueblo. Así es lo que se entiende en la parasha. Dice aquí, sobre esto último, el Altísimo le respondió, un segundo, se me lo estoy viendo aquí. Bueno, hay opciones que como que no conozco aquí también, eso estaba diciendo el otro día. Quería mirar el tema del micrófono, pero creo que no puedo mirarlo aquí en el momento. Entonces, bueno, aquí en esta parasha dice, tú hablarás, ¿ya? A ello se debe que Rashi escribe con precisión cada una de las misiones, o sea, con el propósito de enfatizar que Moshe podría hablar. Eh, en realidad no era una virtud de su propio poder del habla, sino debido a que él solamente iría en misión del Santo, bendito sea. O sea, Hashem mismo estaba poniendo aquí o sea, le está concediendo, como quien dice, el habla directamente. Ya, directamente. Porque él decía, estoy bloqueado de labios. ¿Pero a qué se debe ese bloqueo? Ahorita lo miramos. Y dice, a ello se ve que Rashi escribe con precisión cada una de las misiones con el propósito, bueno, eso ya lo miramos. El santo bendito sea, y eso es lo que le considera la posibilidad de hacerlo. Y este concepto viene a continuación de lo que Rashi explica varios versículos antes, que dice sobre que el Altísimo le dijo a Moshe, yo soy Dios. Dile al faraón todo lo que yo te hablo. Él interpreta que Dios le quiso decir, yo poseo el poder para enviarte y hacer que se materialicen las palabras de mi misión. Es decir, alcanza con que yo sea quien te envía. Por eso en la parashá Dios le dice, yo te he puesto, o sea, la respuesta, la que es anterior, o sea, terminando el versículo anterior, el capítulo anterior, dice, estoy bloqueado de labios. La respuesta que Hashem le da a Moshe, dice, yo te he puesto sobre Faraón como juez. Y precisamente eso es lo que quiere decir aquí, que para poder enviarte allá y hacer que se materialicen mis palabras de mi misión, es decir, alcanza con que yo sea quien te envía para que sea factible que sean realidad las palabras de mi misión. Y el mismo criterio se aplica en lo que atañe a la transmisión en sí de la pronunciación, las palabras de la misión. Entonces, teniendo presente esto, o sea, aquí queda respondido una cosa.
es él el que te está... O sea, todavía no hemos analizado por qué dice Moshe estoy bloqueado. Pero le dice, yo te estoy poniendo. No solamente te estoy enviando, te pongo como juez delante, te pongo como amo, como lo traducen aquí, sobre Faraón. O sea, tú tienes toda la autoridad, incluso como un amo que puede incluso reprender a su siervo y amonestarlo. Entonces yo te he puesto en esa autoridad y soy yo quien te envía. ¿Ya? Entonces, teniendo presente lo dicho, se comprende también por qué Rashi se explayó tanto en decir, tú pronunciarás una sola vez el mensaje de mis misiones. La intención por parte de Dios de hacer ir a Moshe a hablar con el faraón no era para disuadirlo con explicaciones y razones. O sea, Moshe no fue aquí a convencer al faraón, ¿ya? Y por eso se enfatiza, Rashi enfatiza, dice, tú dirás una sola vez. Ya tu hermano va a explicar. ¿Ya? O sea, la misión de Moshe aquí no es disuadir, no es convencer a el faraón, sino hablarle con autoridad y transmitirle esta misión en la que tú vas, en la que yo te estoy enviando a ti, porque yo soy el que te estoy enviando, dice Hashem. Y él era entonces un Sheliach, un enviado de Dios, a quien le hablaba, era quien le hablaba directamente, o sea, Dios era el que le hablaba a Faraón aquí a través de Moshe, ¿ya? Era Moshe el que se presentaba, pero era Dios hablando aquí a través de Moshe, porque él fue el que lo envió. Y por esa razón, él dice, yo te diré y tú dirás lo que escuchas de mi boca una sola vez. O sea, no tienes que entrar aquí en explicaciones ni nada. Tú escuchas de mi boca y tú dices lo que yo que escuchas tal cual. Es otra cosa que también enfatiza, tal cual. Lo dirás tal cual lo escuchas de mi boca y tu hermano Aarón va a explicar. Eh, Aquí se entiende entonces que directamente Moshe era un enviado y está, bueno, es obvio que era un enviado, pero aquí me refiero que prácticamente Hashem habla a través de Moshe, está hablando directamente con Faraón. Entonces, aquí tenemos entonces que era quien hablaba, o sea, Dios era quien le hablaba al Faraón en el lugar eh, de quien él se presentaba, o sea, Dios. Por eso Moshe debía transmitir exactamente las mismas palabras de aquel que lo envió, sin reiteraciones, sin explicaciones. Él debía decirlo una sola vez, así como el Altísimo se lo había dicho una sola vez, y tal como lo había escuchado de su boca. Todas estas palabras, obviamente boca, ya lo hemos hablado, pero son antropomorfismos que se usan dentro del lenguaje humano, pero Dios no tiene boca. Pero Moshe tenía profecía a un nivel muy elevado, como sabemos. Y tal como lo había escuchado de su boca, tenía que decirlo con las mismas y exactas palabras con las que lo escuchó de Dios. Eh, pero hasta ahí se responden algunas preguntas. Pero el Rebbe sigue preguntando, porque así se estudia, preguntando, indagando, se llega a la verdadera fe. No es esa fe que quede sin preguntar, sino todo lo contrario. En el judaísmo se enseña y lo correcto es que la verdadera fe surge del cuestionamiento, de la indagación, de la pregunta, del estudio. Y el Rebbe todavía tiene preguntas, dice, bueno, esto lo entiendo. Pero acuérdense ustedes, si han leído el Midrash, que cuando el evento de Yosef, dice el Midrash que Yosef, hubo un ángel que llegó cuando él estaba en prisión y le enseñó 70 idiomas a Moshe. Bueno, le enseñó 69 porque ya sabía hebreo. Y Faraón, como líder de Egipto, tenía que saber los idiomas de las naciones también. O sea, era sabedor de todos los idiomas. Pero dice el Midrash allá en el evento de Yosef que había algo, un idioma que para Faraón no sabía. Y era el hebreo. No conocía el hebreo. ¿Ya? Y por esa razón él delega al ver que Yosef tiene conocimiento de los otros idiomas y conoce este idioma también, que él no conocía, le delega como virrey de Egipto. Entonces, si entendemos esto, ¿qué dice aquí Hashem? Lo vas a decir tal como lo escuchas de mi boca. Y Dios hablaba en la Lashon HaKodesh, en hebreo. Entonces,
Moshe hablaba tal cual lo escuchaba de la boca de Hashem, o sea que hablaba en hebreo. ¿Ya? Y entonces paró, ¿cómo le va a entender? No sabe hebreo. ¿Ya? Entonces esto resulta llamativo, ¿ya? Eh, pero aquí entonces se entiende, en primer momento se entiende, porque no es la única razón de Aarón interpretará. Pero ahora se entiende lo que dice la parashá. La parashá dice, el Eterno dijo a Moshe, mira, te he hecho amo del faraón y tu hermano Aarón será tu expositor, o sea, el que va a explicar. Tú hablarás todo lo que yo te ordene y tu hermano Aarón hablará al faraón. Es decir, tú hablarás tal cual, como dice Rashi, como lo escuchas de mi boca, lo dice una sola vez. Y Aarón entonces lo va a interpretar, lo va, como quien dice, a traducir en primer momento, pero sabemos que no es solamente traducir, para que Aarón entienda, perdón, el faraón entienda. Y no solamente traducir, sino precisamente explicar todo el asunto. Pero aquí entonces surge otra pregunta. ¿Qué necesidad tiene entonces Moshe de hablar si el faraón no le entiende? Y para que tenga después Aarón que transmitir el mensaje. ¿Ya? Eso significa que Aarón tenía doble tarea, como decíamos, interpretar, es decir, explicar, porque el mensaje que Moshe recibía de Dios era tal cual, sin muchos detalles. Y Aarón tenía que explicarle bien al faraón. Sara, por favor, sácase un momentico. Ciérrame la puerta, por favor. Cierra la puerta. Este, dice aquí, tenía doble tarea, interpretar, o sea, traducir el idioma, y también adaptar, es decir, explicarlo a la manera que se podía adecuar al contenido de los oídos de Faraón, o sea, poder ser entendible a él. Sabemos que no basta solamente con traducir una cosa, a veces, sobre todo en el hebreo. El hebreo es un idioma que no se puede traducir literalmente, se traducen conceptos, ideas, y por eso se necesita una tradición, y por eso una persona debe hacerse a una traducción kosher, una traducción que sea realmente revisada y que tenga una buena traducción, y no solamente con la Torah, no solamente con los Humashim, los libros de Torah, sino también con otros libros que se compren que también sean de Torah, debe tener una seguridad de la traducción que se está haciendo. Dice, al parecer, aún así el tema no queda del todo claro, a sabiendas de que de todos modos Faraón no entendía lo que Moshe hablaba. ¿Qué beneficio entonces resulta de que Hashem se dirija directamente a Moshe? Y no solo eso, pregunta el Rebe, no solo eso, pregunta el Rebe, sino eh, lo, lo hacía con una concesión especial de fuerzas otorgadas de modo extraordinario desde lo alto para poder emitir palabras. O sea, Hashem mismo está hablando aquí a través de Moshe, que es como Moshe entonces como el brazo de Hashem. Así lo trae Hasidut, como lo vamos a ver más adelante. Hashem va a hacer justicia, va a golpear a Paró con Makot, la palabra Macá, o que traducen como plagas, son realmente Macá o Makot, son golpes. Y Hashem va a golpear a Egipto y al faraón con plagas, con golpes, pero lo va a hacer a través de Moshe. ¿Ya? Entonces Moshe aquí viene siendo como el brazo de Dios, entendiéndolo bien en el buen sentido, entre comillas, que va a ejecutar a un nivel muy alto. Por eso dice, yo te puse como el juez aquí. El Rebe entonces continúa explicando un poco más para todas estas preguntas que todavía quedan y que estamos hablando. Dice, la explicación es la siguiente. Esto viene a continuación del comentario de Rashi sobre las palabras del versículo anterior. Dios dijo a Moshe, mírate, he hecho Elohim, amo sobre el faraón. Rashi aclaró muy bien de que el término Elohim aquí significa amo. Entonces aquí yo te he puesto como amo sobre el faraón. Y él explica que aquí la palabra Elohim, como dice, es un juez opresor. Es decir, Dios confirió a Moshe la autoridad para que oprima al faraón con golpes y tormentos. Quiere decir que al hablarle Moshe al faraón, la idea no era convencerlo con argumentos lógicos. Esa era la tarea de Aarón, que está ahí para interpretar a Moshe. Sino
que la presencia de Moshe aquí y hablar tal cual como lo escucha de la boca de Hashem es con el objetivo de juzgar a modo de opresión a modo de traer golpes y tormentos a Faraón, o sea, las plagas. O sea, Moshe viene aquí enviado por Hashem mismo para juzgar. ¿Ya? Y bajo el mismo lema, Moshe se dirigía al rey egipcio. Él, en nombre de Dios, debía exhortarle a Faraón con tono riguroso e iracundo. O sea, Moshe no llega aquí pidiendo favores, él llega hablando, incluso con iracundo. O sea, se muestra molesto, pero una molestia de un sadik. Es una molestia donde no hay ira, no hay nada malo por dentro, y mucho menos cuando está haciendo el brazo de justicia de Hashem aquí. Pero tiene que hablar con carácter. Va nada más y nada menos que a enfrentarse a la representación de la clipa de lo malo en el mundo que es Faraón. Entonces Moshe tiene que hablar con tono riguroso, iracundo, y dice: libera a mi pueblo, para que de ese tono de voz y de la expresión facial de Moshe en ese momento el faraón entienda claramente que se enfrenta a algo duro, como golpes y tormentos. Entonces sí hay un sentido entonces de que Moshe hable, aunque sea en hebreo, y Faraón no entienda hebreo, pero hay un sentido aquí y él está viendo que el tema es muy serio, de que este Dios que él dice en la parasha anterior que no conoce, viene hablando con toda seriedad y con toda la autoridad, incluso él que es que es visto como el rey, la autoridad máxima. Llega una persona y le enfrenta a ese nivel y le abre y le grita y casi que le exige, porque fue puesto como siervo de Moshe. Moshe fue puesto como amo sobre Faraón, y él viene entonces, y aunque Faraón no entienda lo que está diciendo, puede entender los gestos y puede entender entonces la seriedad del asunto, que este Dios que él dijo no conocer viene a hablar ahora y a juzgar a él por estar atormentando a su pueblo. Entonces, si nos metemos, aquí se responden casi todas las preguntas, excepto nos queda una pregunta. Nos queda una pregunta todavía, la que pusimos al inicio. ¿Por qué Moshe acá dice: estoy bloqueado de labios? Que ya dijimos que no era exactamente lo mismo que dijo en la parasha anterior. Esa pregunta la vamos a responder, nos queda pendiente esa pregunta. Dice: algunos aspectos del vino, o sea, la faceta interior, la parte mística, dentro de lo que es comprensible para nosotros, la Hasidut. No tenemos que irnos tan lejos a la Kabbalah, son cosas muy elevadas para nosotros, pero la Hasidut, gracias a los Rebeín, nos revelan entonces faceta interior que es digerible, que es entendible. Y entonces, en este comentario podemos sacar varias cosas. El significado conceptual de la frase: mira que te he hecho Elohim, o sea, amo sobre Faraón, o juez y opresor, para que oprima al Faraón con golpes y tormentos, se explica en la filosofía hasídica que cuando las clipot, las fuerzas de impureza, están en su máximo vigor, cosa que se debe a que se nutren de la santidad, ni siquiera un sadik, persona muy grande, a veces tiene la fuerza suficiente para derribarlas y quebrarlas, parafraseando en ese sentido algunas cosas que enseñan los sabios. Las clipot se nutren de santidad, claro, sí. De hecho, de ahí donde más quieren nutrirse las clipot, porque eso las hace, como dice aquí, crecer, o sea, las hace llenarse de su máximo vigor. Y por eso aún en los buenos actos a veces el Yetzer Hará se disfraza, o la mala inclinación o el mal interno que tenemos se disfraza y quiere también tomar ventaja. Y por eso también el judío cuando peca también, Dios nos libre, el judío cuando peca también logra vitalizar las clipot a un nivel bastante alto. Afortunadamente la teshuvá es como borrón y cuenta nueva y corta ese flujo de vitalidad hacia las clipot. Pero cuando las clipot se alimentan de kedushá, están en su máximo vigor, y a veces un sadik le va a costar incluso bajarlas de allí, romperlas, fragmentarlas. Por
por eso nuestros sabios a veces han dicho, si ves a un perverso a quien la suerte le sonríe, no lo provoques. ¿Ya? Derribar las fuerzas del mal de su máximo apogeo solo está en manos de su poder, bendito sea, en el poder de Hashem. Él es el que quita ese poder a las clipot, sobre todo cuando están en ese fortalecimiento. Y está dicho también en Hasidut que Paró mismo representa la, por decirlo de alguna manera, la clipa encarnada. O sea, es la representación del mal en el mundo. Esa es la fuerza de Paró. No es cualquier persona. Ya. Está del lado opuesto a la santidad, sí, pero está ahí. Y si no es por Hashem mismo que viene y envía a Moshe como su brazo, entonces no podría entonces Moshe por sí mismo romper esta clipa. Y por eso se va entendiendo cuando Moshe dice, estoy bloqueado de labios. Es decir, yo no puedo hacer mucho. En lo anterior, háblale al pueblo, yo soy lento, soy de lengua pesada. Aarón va también con él. Allá era de lento y de lengua pesada, pero acá dice, soy pesado, soy bloqueado de labios. Y esto demuestra también un grado de anulación de Moshe delante del Creador. Una anulación tal, por eso, o sea, por decirlo de otra manera, son dos estados espirituales distintos. En un estado él es lento y pesado de lengua, y en otro estado es bloqueado de labios. O sea que más allá del sentido literal, que por ahí veo que están colocando el tema de que era tartamudo y todas estas cosas que también Midrash dice y todo esto, aquí vemos a Moshe en dos momentos distintos. En uno es lento y pesado de lengua, es decir, él está sumiso delante del Creador, él está dispuesto a lo que el Creador mande. Sin embargo, en el segundo punto, él está bloqueado de labios. Eso es un estado de anulación completa al Creador, a tal punto que prácticamente es como si dejara de existir, entre comillas. O sea, es como si Moshe no fuera Moshe. Es como si, por eso se convierte como en un vehículo, como en el brazo de Hashem, ¿ya? Porque es como si ya no fuera Moshe. Es una anulación tan grande que despierta entonces una respuesta desde arriba. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo he dicho muchas veces en mis clases, que hay un concepto en la Kabbalah, en la Hasidut también, que explica de manera más sencilla, que hay una ley, por decirlo así, en esta creación, en que una acción aquí abajo despierta una respuesta arriba en los mundos espirituales y obviamente del creador del mundo, que es la fuente de todo. Entonces, una acción de la persona en este mundo despierta también una respuesta de arriba hacia abajo, de allá, de nuestro creador de los mundos espirituales, baja y se materializa aquí. Por eso estamos en un mundo que no solamente es el tema de rezar, hay que rezar, siempre tenemos que pedirle a Él, nadie más, ¿a quién más podemos pedirle? Él es el creador del universo, Él maneja todo. Pero yo tengo que actuar también, y mi acto mismo, como escuché una vez de un rabino, es la cuota inicial de la respuesta del Creador. ¿Ya? Entonces acá Moshe dice, yo soy bloqueado de labios. Es decir, el acto de anulación de Moshe a ese nivel tan grande despierta una respuesta de Hashem inmediatamente en el siguiente versículo que dice, yo te he puesto como amo del faraón. Esa es la respuesta, la autoridad que Hashem le concede a Moshe por haber llegado a ese nivel de anulación. Y entonces se va a cumplir todo este tema de que Moshe va a ser el brazo que va a empezar a golpear a Faraón para precisamente derribar de allí a las clipas, ¿ya? Para romper esa fuerza que tiene la clipa. Y por eso también dicen los sabios, el Egipto es el principio de todos los exilios, ¿ya? Y en este principio de todos los exilios, Hashem mismo le quita la fuerza que tenía esa clipa. Y si bien hoy día hay oscuridad, no se compara con la fuerza que tenía este exilio de Egipto. ¿Y quién la derribó de allí? ¿Quién la tumbó? Hashem, a través de su brazo que era Moshe, ¿ya?
Entonces Hashem derriba y humilla y aplasta a los perversos. ¿Ya? En este caso es Paró mismo. Y esa es la intención del versículo, es decir, mira, un término que implica novedad y asombro, te he hecho Elohim sobre Faraón. O sea, te he puesto como amo y juez sobre él. Entonces, ese poder le fue otorgado a Moshe, dado que él era el líder de la generación, eh, el judío que se ubicaba entre Dios y el mundo para transmitir a ellos la palabra de Dios, el intermediador a través de que se despliega la palabra de Dios tal cual. Por eso a través suyo se revelaba su poder, su habilidad, bendito sea, para oprimirlo con golpes y tormentos. Entonces en ese caso, Hashem mismo se ocupa de los malvados para quitarles esa fuerza de la clipa que se levanta soberbia. Moshe entonces, a Hashem le concede a Moshe la capacidad de doblegar a los malvados. ¿Ya? La capacidad de doblegar a los malvados. Y hay otra cosa. eh, Nosotros, como pueblo de Israel, todos los judíos heredamos esa habilidad, porque también está dicho que cada judío tiene una chispa de Moshe también. De hecho, está dicho también que Moshe era un alma que valía 600.000 almas. O sea, ¿qué quiere decir eso? El alma de Moshe está impregnada en todas las almas de Israel. O sea, y siempre Hashem, todos los líderes que envía Hashem en cada generación tienen una chispa de Moshe. ¿Ya? Cada líder. Pero ¿cómo me afecta a mí? Entonces, una persona simple que de pronto no tenemos ese nivel tan grande como Moshe, ¿de qué me sirve todo esto que estoy diciendo? Pues que sepas, dice el Rebe, que sepas que tú como judío tienes también, incluso aquel persona que de pronto no, como dice el Tania, el Kalshebe Kalin, la persona más indigna de los indignos, tiene la capacidad de romper, de levantarse sobre el mal y digamos, doblegar a los malvados. Y entiéndase malvado aquí precisamente como esa inclinación al mal, que a veces se levanta orgullosa y se alimenta, se subleva y pisa el alma judía, y entonces a veces nos mantiene en un estado de exilio al alma divina. Pero que sepas que tú, como heredero, descendiente también de Moshe, tienes la capacidad de sacudirte y doblegar y quitarle ese poder a las clipot, porque Hashem mismo se lo concedió a Moshe, y tú también tienes una chispa de Moshe Rabenu. Eso nos enseña el Rebe. Cada judío tiene la capacidad de enfrentar a su mal interno y elevarse por sobre ese mal, quebrarlo. No hubiéramos podido si Hashem no concede esta autoridad a Moshe, y tampoco hubiéramos podido si Moshe mismo no se anula a ese nivel. Entonces el judío tiene la capacidad de, como ese acto por heredar o por la influencia de ese acto que hizo Moshe, de levantarse contra ese mal interno que se subleva a veces, y que con la teshuvá se puede entonces poner en su sitio, y entonces después ponerlo más abajo todavía mientras refinamos y engrandecemos nuestra, como diría yo, como refinamos nuestra alma animal, vamos a decirlo así. Ahora, hasta aquí las hijas del Rebe, la enseñanza para cada judío que puede sacudirse del poder de la clipa a partir de la raíz de todos los exilios, donde Hashem mismo vino y le quitó, bajó a la clipa altanera de Clipó, de Paró, y la tumbó, le quitó su fuerza. A partir de eso estamos capacitados precisamente para quitarle la fuerza. Ahora, como yo sé que muchos de los seguidores de esta página también y de mis enseñanzas son personas Bnei Noach, obviamente trato también de sacar una enseñanza para ellos. ¿Cómo se conectan Bnei Noach con Moshe? Pues en el momento que precisamente aceptan la Torah, ya, en el momento que entienden que tienen 7 preceptos que también están enunciados ahí en las 620 letras que traen los 10 mandamientos, donde está comentado por nuestros sabios que 620 letras hace alusión a 613 y 7.
O sea, 613 preceptos para el judío y 7 para las naciones. Entonces, ¿cuántas son las naciones? 70 también. ¿Cuántos son los idiomas que hablaba Faraón? 70 también. Ya bueno, le faltaba el tema del hebreo, porque precisamente existen 70 lenguas que son eh, básicas o primigenias, que fueron las que se derivaron de la Shon HaKodesh del hebreo en la Torre de Babel, en el evento de Babel. Ahí surgen 70 lenguas. Eso no tiene que ver con que hoy día existan muchos más idiomas, no. Acá hablamos de 70 lenguas bases, que precisamente de ellas derivan todas las demás y surgen de pronto otros idiomas, etcétera, pero hay 70 lenguas básicas. ¿Cómo se conecta entonces los justos de las naciones con este mensaje? De alguna manera, no exactamente igual, pero obviamente siempre hay luz también para las naciones y siempre hay Torah para las naciones. ¿Cómo se conectan? En el momento que aceptan sus 7 leyes, empiezan el proceso de conectarse con esta herencia de Moshe. ¿Por qué? ¿Qué está dicho en el Alajá? En el Alajá está dicho que los najidas o los justos de la nación aceptan sus 7 preceptos, no porque Hashem se los dio a Adán, no porque Hashem se los remarcó también, reafirmó con Noah, sino, está dicho en el Alajá, porque se entregaron en el Sinaí y fueron refrendados ahí como Moshe Rabenu también. Entonces ahí en el momento que el Ben Noah acepta sus 7 leyes, como quien dice, podría empezar también desde su trabajo personal, por lo menos ya da un gran paso, podría empezar a conectarse con esa fuerza que le fue concedida a Moshe, y el Ben Noah empieza entonces un trabajo de refinamiento personal, que ya lo he dicho muchas veces en clase, no basta solamente con aceptar las 7 leyes, es un gran paso de principio, pero ahí el Ben Noah empieza a despertar su conciencia divina a un punto tal en que empieza a refinar sus cualidades y entonces de alguna manera también está doblegando ese mal interno, ¿ya? Y está haciendo crecer su conciencia divina o está haciendo expandir su luz interna, la luz, el lado de santidad o el lado de luz que tiene su alma. Entonces, la conexión con Moshe, ahí se da. Cuando la persona acepta las 7 leyes, no por Adán, no por Noah, sino por Moshe, que recibió la Torah. Y mucho más allá de eso, está dicho en Devarim 27.8, que lo traigo aquí también, Deuteronomio 27.8. Está traído acá, acá donde dice... capítulo 27, versículo 8 dice: sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torá bien elucidadas, ya, bien claras. Sobre piedras escribirás estas palabras de la Torá. Es una orden que le dio Hashem a Moshe también. Y precisamente esta orden fue cumplida por Yehoshua, según lo que sabemos también en nuestra tradición. Yehoshua entonces lleva a cabo esta orden cuando entran a la tierra de Israel. Pero ¿qué dice Rashi sobre esto de claras, de bien elucidadas? Dice Rashi aquí que la palabra que se utiliza para decir bien elucidadas, bien claras, dice Rashi, es decir, en las 70 lenguas primordiales. Es decir, Hashem le dijo a Moshe que también debe escribir en las piedras la Torá, esta Torá que recibió en el Sinaí, en las 70 lenguas primordiales, ¿ya? Y obviamente hay mucha discusión sobre el tema, o sea, cuando digo discusión no me refiero que hayan desacuerdos, sino que hay diferencias de opinión para tratar de precisamente entender este tema que Rashi dice, las 70 lenguas, o sea, ¿cómo así? 70 lenguas. Dice precisamente la explicación de esto lo encontramos a los que tienen Torah con Rashi, por eso me gusta citar los versículos y las cosas para que puedan precisamente analizarlos ustedes mismos. Pero en la Torah con Rashi tenemos en el versículo, empezando la parashá, el libro de Barim, parashá de Barim justamente, encontramos otro comentario que nos interesa. En la nota número 55, que está hecha, es una nota al comentario de Rashi, de Rabbi Nori Kaufman, citando Tanjumá.
¿Y cuál es esa nota? Acá dice también, un segundo la busco. Acá, mira lo que dice, en la otra ribera del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a lucidar esta Torá, diciendo, el Eterno nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo. ¿Qué significa que Moshe empezó a lucidar? O sea, a explicar, a enseñar esta Torá al pueblo. Y Rashi dice sobre el tema de lucidar esta Torá, dice, Moshe se las explicó en 70 lenguas. Ya, 70 naciones, 70 lenguas, etcétera. Ahí va la conexión, ¿ves? Entonces, y esto también lo trae el libro Kabbalah para las Naciones, precisamente, de que precisamente eh, digamos, Torah para las 70 naciones también, o sea, para las naciones, para los Beninoa, los justos de naciones. Y sobre este comentario de Rashi que dice, Moshe se le explicó a las 70 lenguas, tenemos un comentario de Rabino Kaufman que dice, está escrito en Tanjumá, esta interpretación de los maestros talmúdicos es bastante críptica. Ahí entonces se deja para entender de que el tema es un poco más denso y a veces profundo. Este tema de las 70 lenguas, o sea, 70 lenguas que habla aquí Rashi. Y se ha ofrecido diversas explicaciones. Rabí Jacob en Mecklenburg, en su conocida obra Aketab Be'akbalá, afirma que en este contexto la expresión lengua no quiere decir idioma, sino aspecto, o sea, en las 70 facetas de la Torá. No dice que, según esta primera explicación de este rabino, lengua no quiere decir idioma, sino aspecto. Según él, cuando aquí el Midrash afirma, Midrash Tanjumá afirma que Moshe le explicó la Torá en 70 lenguas, no quiere decir que se la explicó utilizando las 70 lenguas primordiales de la humanidad, ya que eso no habría tenido sentido para los israelitas de la época. Según él, era usual que los sabios emplearan la palabra lengua, entre comillas, para designar el sentido o contenido de algo. En tal caso, lo que aquí quisieron decir era que Moshe les explicó la Torah conforme a sus 70 aspectos y sentidos. Ojo, esta es una opinión de este rabino, pero al mismo tiempo se trae al principio, por eso dije el tema críptico, entre comillas, o sea, como algo cerrado, como algo que es difícil de entender y donde a veces no hay una última palabra, si bien hay muchas explicaciones que son ciertas, a veces con muchas cosas en la Torah, a veces no hay una última palabra. Entonces dice acá más adelante, por ello, otros comentaristas ofrecen otras explicaciones. Según Rabbi Yehuda Leib Alter, autor del comentario de la Torá Sefat Emet, Moshe sí les tradujo y explicó la Torá en los 70 idiomas primordiales. Entonces, hay otro rabino que dice, sí, no se refiere a las 70 facetas, dice otro rabino, se refiere tal cual a los 70 idiomas. El propósito de ello era imbuir a estos idiomas con la luz espiritual de la Torá. O sea, Moshe, según este rabino, Rabbi Yehuda Leib Alter, al momento que Moshe enseña la Torá a su pueblo con las 70 lenguas primordiales, está elevando a esos lenguajes también y conectándolos con su fuente y raíz, que es la Shon HaKodesh, el hebreo. De ese modo permitir que los judíos poseyeran un instrumento de comprensión de la Torá cuando más tarde fueran exiliados en las naciones. Y también el tema del exilio en las naciones tiene que ver precisamente con ayudar a refinar también las naciones. Una tercera explicación relaciona justamente los 70 aspectos principales de la Torá con otras 70 primordiales, etcétera, etcétera. Sobre esto vemos que hay diferentes puntos, analizar diferentes opiniones y no dije, aquí está preguntando Moshe, no dije que tenían la chispa de Moshe. Yo dije que el pueblo judío tiene la chispa de Moshe. Pero estaba diciendo cómo se puede conectar el pueblo judío a este mensaje también con Moshe. Dije a través, se conectan al mensaje y se conectan a ese proceso de mejoramiento y de refinamiento de cualidades y de ser mejor para Dios en el momento que aceptan la Torah, los 7 preceptos, a través de, sabiendo que fue Moshe quien recibió, o sea, a través, no, como dije, no de Adán, no de Noach, sino a través de que Moshe, del evento de la Torah en el Sinaí, de que Moshe recibió también esta Torah para ellos. Dice acá, miremos también el libro Kabbalah para las Naciones, página 73.
precisamente dice acá, dice el rabino Gisburg, dice, al adoptar las 7 leyes de Noah, el individuo alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torá y lo que está definido en sus normas y preceptos. Esto es opuesto a la noción aceptada generalmente de que lo que nos acercará a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. Escuchen lo que, no, lo que ayuda a las naciones a ascender. Cuando eh, acepta las 7 leyes, el individuo alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torah. ¿Y qué es la rectificación? Pues existe un mal en el mundo, cada persona en el mundo tiene un mal interno, uno en mayor grado, otro en menor grado, etcétera. Eso no es cuestión que tengamos revelado ni podamos andar señalando a nadie. Pero ahí dice Rabino Gisburg, cuando se conecta con la Torá de manera subordinada, ¿y qué es Torá? ¿Quién recibió la Torá? Moshe. ¿Ya? Entonces se conecta también de alguna manera con esa fuerza de refinamiento personal, no exactamente igual, así como tenemos 613 preceptos y otros tienen 7 preceptos que tienen cada uno derivaciones y explicaciones, cada quien tiene caminos diferentes, lo mismo acá en el proceso de refinamiento personal, el judío hereda simplemente esa chispa también de Moshe y tiene esa fuerza interna, el no judío no la tiene interna, pero en la medida que se conecta a través de las 7 leyes, empieza entonces a expandir su conciencia divina, de cierta forma entonces empieza a un proceso de refinamiento personal, y entiéndase, refinamiento personal es ir expandiendo ese bien interno y poco a poco entonces hacer eh, disminuir la fuerza de ese mal interno. ¿Ya? Y sobre esto aquí también hay una nota, precisamente en la página 73 hay una nota también de que habla de este tema de traducir la Torah a los 70 idiomas, y hay una nota que explica un poquito Rabino Gisburg sobre incluso con gematría y otras cositas allí de los valores numéricos de la palabra que Hashem dice acá en la Torah, de elucidar, de explicar estas palabras bien claras. Entonces, en resumen, Egipto, dice Larisa, es la raíz de todos los exilios. El pueblo de Israel sigue en exilio. Seguimos en exilio. Y, y Hashem le quita la fuerza al exilio desde su raíz. Desde este exilio en Egipto, cuando pone a Faraón, a Moshe como juez y amo de Faraón, le concede la autoridad para doblegar y quebrar las clipot. Entonces nosotros también aprendemos de ahí que también tenemos la fortaleza para poder doblegar ese mal interno y ser mejores para Hashem. Obviamente hay un mensaje para las naciones, y el mensaje para las naciones es que en el momento que aceptan los 7 preceptos, también se están conectando con Moshe Rabenu, porque así lo dice la Halajá, que el no judío recibe recompensa cuando acepta sus 7 leyes, recompensa en el Olam Abba, cuando acepta sus 7 leyes por lo que sucedió en el Sinaí, por ese evento que Moshe recibió la Torah. No por Adán, no por Noah, no por nada de eso, sino por Sinaí, ¿ya? Y en ese momento también, de alguna manera, se conecta con la Torah, se conecta con Moshe, y si da ese gran paso de dejar la idolatría atrás y empezar ahora a conectarse con la Torah verdadera y con el Dios único y verdadero, entonces empieza un proceso de despertar de su conciencia divina, que también, si sigue avanzando, le va a permitir también doblegar ese mal interno, cada quien según sus caminos, judíos por su camino y Noahida por su camino, pero definitivamente la Torah que Hashem bajó al mundo benefició al mundo. El mundo no es lo mismo o sea, hubo un antes y un después, antes de Torah y después de que bajó la Torah. ¿Y quién escogió a Hashem para bajar la Torah? A Moshe. ¿Y quién era Moshe? Un hombre que llegó incluso a un nivel de anulación tal que dijo: estoy bloqueado de labios, no puedo hacer nada. Y eso despertó entonces una respuesta divina que le concedieron a él la fuerza también para romper y quebrar en este caso la clipá que representaba Paró,
y de ahí cada uno de nosotros de alguna manera podemos, cada quien según su camino, empezar a trabajar cuando nos conectamos a la Torá y nos doblegamos a la Torá, como dice Rabino Gisburg, a trabajar en ese proceso de refinamiento personal que consiste en eh, iluminar, como escribió el otro día, no luchamos con la oscuridad, sino que iluminamos. Encendemos, hay un cuarto a oscuras, encendemos una cerilla, inmediatamente ya la oscuridad no hay menos oscuridad. Y a medida que la persona va aceptando la Torah, va ampliando, expandiendo esa luz y la Torah se va disipando, la oscuridad se va disipando. ¿Ok? Vamos a dejar allí. Voy a tener un momentico para leer aquí algunos mensajes. Por acá está Claudia Castro, mi amigo Luis Antonio, bienvenido. Baruch Hashem, qué bueno que están por acá. Joel, Ángela, gracias. Ángela, una bonita enseñanza también, Baruch Hashem. Rosa Ceguera, Cerquera, perdón. Adasa, saludos Adasa, saludos por allá en apartado también a todos. Y Gustavo Ariel Schmosher, o sea, todo lo mejor. Gracias por acompañarme, gracias por compartir este espacio conmigo, gracias por estar suscritos a la página. Y si desean, si ustedes lo creen conveniente dentro de sus deseos, no es obligación, compartir este mensaje. Baruch Hashem, bienvenidos, háganlo y Besat Hashem que podamos seguir avanzando cada uno de nosotros para seguir quebrantando el poder de las clipot y creciendo como personas y avanzando para ser mejores delante del Creador. Saludos a todos. Chao Ángela, chao Yaderina, a todos. Que pasen muy bien. Saludos, buena semana.